Bien, pues en esta tercera entrega de nuestra conversación, Lola Ruiz Iglesias acaba de llegar a Sevilla, al Hospital de Miraflores, y ya se mete de lleno en la salud mental. Al principio de esta conversación dijimos que íbamos a hablar sobre salud mental porque era un asunto que nos interesaba, etcétera. Y entonces, antes de empezar con los detalles ya prácticos del enfrentamiento con una situación real en un hospital en transformación, pues quizás sea interesante recapitular un poco, en plan doctrinal o teórico general, pues por qué tiene importancia la salud mental, ¿no? Por ejemplo. Bueno, yo creo, desde mi perspectiva, yo creo que la tiene primero porque es un tema que nos toca a la población. ¿Por qué debemos hablar hoy de la salud mental? Claro, y por qué debemos hablar, por qué es interesante probablemente hablar hoy y también por qué en un sitio como este, ¿no? Sí. Yo con esto quiero decir que, bueno, y aquí esto te correspondería decirlo a ti, que conste, o sea, que amplíalo como consideres. ¿Por qué? Porque en todos los temas que Bueno toca, no ha tocado nunca como tal término el término salud, no hablo de salud mental, hablo del término salud. O sea, de hecho, hemos comentado muchas veces y yo he tenido unos intentos fallidos completamente, de decir cómo habría que abordar desde el materialismo filosófico la filosofía de la salud. Porque cada vez que entro en los documentos o en los textos que pretenden hablar de esto, al final hablan de filosofía de la medicina, o alguna cosa de la enfermedad, pero no del término del salud a través del tiempo. Pero sin embargo, Bueno sí que tiene a través de su obra, y yo he puntualizado cómo toca, o bien directamente cuando habla de la psicología, además, o indirectamente, toca completamente temas de una enorme relevancia como fundamento para abordar lo que sería una filosofía de la salud, al menos en mi opinión. Gustavo, tú aquí me corriges si me equivoco. Seguramente se aproxima mucho el prólogo que puso al libro de Bove sobre calidad de vida, que que es casi vinculado, ¿no? Total. Fíjate que yo, como metodología, y esto va más dirigido a las personas que tienen interés o son de la escuela y están en ello, es que cuando yo leía la aproximación que hace Bueno al concepto, al rótulo de felicidad, y veía la metodología como lo había abordado, que es de una enorme complejidad para personas que no formamos parte de la utilización ni semántica ni profunda de los conceptos, pero era clarísima que podíamos inmediatamente transcribir sustituyendo la palabra felicidad por la definición de salud de la OMS. Claro, pero entonces, vamos a comentar esto. Se refiere Lola, al quien no esté al tanto, a un libro de Bueno que se llama El mito de la felicidad. Efectivamente. Ese libro fue un encargo incluso con ese título. Figúrate. O sea, ¿por qué? Porque la editorial, o la editora entonces, aquel libro lo publicó Ediciones B, según ella le dijo, estaban escandalizados con la cantidad de libros basura que estaban vendiendo de autoayuda, que en realidad pues la autoayuda es un subproducto de la salud mental, de la salud, etcétera, etcétera. Y entonces ella le dice, ¿por qué no prepara un libro que se llame El mito de la felicidad? Que en realidad seguramente quería decir el mito o el camelo de los libros de autoayuda, ¿no? Sí. Y Bueno, lo que hizo fue decir, nada, perfecto. Entonces, parecía que era una faena de aliño. Es decir, pensó escribirlo en el mes de julio o agosto. Esto fue como, no sé, lo encargaron como en mayo, se quedó en entregar el libro en octubre. Recopilamos 100 libros sobre felicidad y sobre físicamente, en papel. O sea, increíble. 100 libros en papel
que tenían que ver sobre felicidad, bienestar, algunos salud, otros autoayudas, todo o sea, el elenco bibliográfico del asunto. Y bueno, se puso a escribir, plan, sobre todo haciendo una tarea de demolición crítica a los conceptos tan flojos o tan confusos sobre la felicidad y todo lo que se entiende en ese bloque semántico e ideológico. Y cuando llevaba escritas 100 páginas y llevaba pues 20, 25 días, la primera parte del verano con eso, pues un día paseando me dijo, voy a tener que romper todo porque me he dado cuenta de que yo mismo estoy preso del mito de la felicidad. Es fascinante. Es decir, de que la felicidad es algo que ya existe. Es interesantísimo. Y entonces, claro, fue cuando introdujo la distinción entre el concepto de felicidad fuerte y felicidad débil, aplicándolo al principio de Séneca, y entonces cambió totalmente el asunto. Claro. Encontró una tabla clasificatoria introduciendo criterios críticos de cómo entender la felicidad, y entonces lo que estaba previsto que fuera un libro de 200 páginas se convirtió en un libro de 500. No me extraña. Y en una reconstrucción que no era el libro de batalla que pretendía la editorial, pero que lo publicaron encantados, y que es un texto que en realidad está esperando muchísimos estudios posteriores. Es decir, El mito de la felicidad es un libro que es un filón para quien quiera estudiar en términos de historia filosófica, de las teorías, de las aplicaciones, o sea, absoluto, y está ahí, y está prácticamente todo establecido. Es un libro que, porque la mayor parte del personal está metido en el mito de la felicidad, pues no se acaba de apreciar el valor crítico tremendo que tiene, porque, y donde además quien se meta en el libro, no vamos a seguir aquí, pues encontrará es decir, la felicidad, por ejemplo, pues es un concepto negado desde la escolástica católica, porque no tiene sentido hablar, y entonces, porque la felicidad solo la alcanzan, y volvemos a la salud mental, pues los amentes. Claro. Los amentes son felices, es decir, el tonto del pueblo es feliz, y se le llama infeliz, pero en realidad está más cerca de la felicidad que tiene el que se muere y va al cielo y no al infierno. La felicidad estaría solo ahí. Ese es y entonces todo lo demás pues es felicidad canalla, son contradicciones que afectan totalmente a lo que estamos hablando. Total. Es decir, cuando se dice todos los hombres, Manolén, quieren ser felices, claro, entonces ¿qué pasa? El que no es feliz no es hombre. Es así. Claro, y el principio fuerte, que es totalmente eso, que es el principio que surge en el contexto de la felicidad en Alemania y que va inmediatamente a marcar que aquellos que no sean felices no son hombres, son subhombres. Y luego ya en su grado límite llega la eugenesia o el campo de exterminio o la SOA, lo que te dé la gana. Y entonces aquí encaja perfectamente con el asunto de la salud. Porque la salud ahí es muy equiparable a felicidad, porque entonces el que no es sano, ¿qué hay que hacer? Pues eutanasia, eutanasia más o menos rápida, es económica, se ahorra la seguridad social, y así sucesivamente. Lo que sí que es o darle drogas felicitarias. Pero fíjate, perdóname que te meta esta cuña en esto,
Para mí esto era clarísimo. O sea, cuando yo abordo, o sea, ya en contacto con la escuela, el tema del término de salud, que desde la parte mía sanitaria y tal, lo tenía siempre como decir, pero ¿qué definición es esta? ¿Qué definición es esta? Claro, cuando yo leo el mito de la felicidad, cuando veo tal, me parece 100% lo que estás comentando. Es decir, espera un momento, aquí hay tal metodología, con tal profundidad, que el abordar un tema como este es complejo, porque fíjate tú que con el tema de salud vinculado a la felicidad, no olvidemos que la Constitución americana, que es una obviedad lo que digo porque se dice siempre, se reconoce y se liga con otro término mucho más confuso, que es el derecho. Pero es el derecho a ser feliz, a buscar su felicidad, pero mete el concepto de derecho, por un lado, como derecho, y el concepto de felicidad, sea lo que cada cual quiera entender que es eso. Claro, la definición de salud de la OMS, tenemos otro término que es el concepto de bienestar. Claro. Y la definición de bienestar, pero ya desde que es distinta. Y se acerca más. Y que claro. es la que está en la Declaración de Independencia Americana. Claro. Y que es el welfare. Pero eso llega como no es el happiness. Claro, pero fíjate que ahí en esa traducción, en esa diferencia, jugamos con una serie de conceptos que ninguno de ellos te dice nada y todos juntos pueden generar escenarios para lo que quieras poner en ellos, porque no te están diciendo nada. O sea, es como, yo si me atengo a la definición de la salud en la OMS, dices, pero bueno, vamos a ver, ¿qué es esto del derecho, no sé qué, a la mayor felicidad, tal? ¿Por qué? Porque luego, vale, esto existe como definición, y ahora dices, vale, ¿y ahora quién es responsable de prestar estos servicios concretos? Y dices, es que tenemos un sistema sanitario. Vale, ¿qué ocurre en paralelo? La medicalización social. La medicalización social, porque a la hora de la verdad, esa búsqueda, ese derecho, cuando la OMS, que era una Organización Mundial de la Salud, desde la perspectiva salubrista de la salud y con la impronta política que eso tenía, al final eso se traduce donde el tejido social, las personas, nos acercamos en la praxis a qué institución me vende esto. Un paréntesis. Tú conoces un texto que igual no lo conoces, pero dime. Por culpa mía, ¿no? Pero que te lo podría haber pasado, que no está publicado, me parece que no está publicado, no está publicado, que fue un informe que la Consejería de Sanidad de Asturias pidió a la Fundación y que hizo bueno, colaboró Marcelino, colaboré yo, que fue en el contexto de una ley que iban a hacer sobre las drogas y las adicciones. Ajá, sí. Y entonces nos inundaron de documentación sobre eso. Sí, esto fue hacia el 2005, más o menos. Que esto tiene que ver luego con la conferencia que tú diste en México, me parece que fue sobre el tema... No, bueno, vamos a ver, en esas conferencias que dimos Iván Vélez y Joaquín Robles y yo hablando de esta, utilizamos ese material. Esa parte, vale, conozco la parte de las conferencias, o sea, no la anterior, no sabía que venía de ahí. No, claro, qué interesante, claro, no lo sabía. No, pues te lo pasaré y así lo podemos incorporar a la conversación. Pero bueno, con lo cual te quiero decir que si probablemente no abordó directamente, como tú decías, bueno, el tema de la salud, rodeándolo no, es porque lo considera además demasiado ideológico y en los usos que se hace, claro, pero bueno, bien. Sí, yo hice una aproximación de ignorante y profundo, ¿no? Que fue impresionante, porque tenía el libro y estaba empezando a intentar decir, bueno, voy a aproximarme a la salud siguiendo, bueno, yo recuerdo cuando llevaba 10 o 12 páginas, entro en una crisis absoluta diciendo, ¿pero qué hago? ¿Cómo pretendo? ¿Bajo qué? Era imposible, porque efectivamente es de tal profundidad el texto que es imposible. O sea, hay que acercarse a ello desde personas con un conocimiento de la terminología, la semántica, de la construcción metodológica, que indudablemente yo no estaba ni muchísimo menos a la altura, pero siempre lo tengo como esa especie de cosa que por mi proximidad o afecto a la propia fundación digo, esto se tiene que hacer, esto se tiene que hacer, esto se tiene que hacer. Sí, pero seguramente, te digo, así, a bote pronto, que el asunto de la salud no permite un estudio como el de la felicidad,
Aunque evidentemente el concepto existe. El concepto nada más. El concepto existe. Y el concepto tiene implicaciones. Pero está muy contaminado siempre con estas cosas. Quiere decir que eso requiere un estudio. No, requiere serio, pero. De 25 siglos. Pero ese concepto y esa definición ha tenido y tiene un impacto en la forma en que el sistema toca a los pacientes enorme. Porque no olvides que en estos momentos ya estamos hablando de global health. Y ya de planetaria, o sea, salud planetaria. Claro, pero me estoy explicando, quiero decir. Pero articula esa salud planetaria, por ejemplo, con la eutanasia. Bueno, eso es una provocación tuya, que yo no voy a entrar en esto. No, pero bueno, aquí no voy a entrar en esto, pero vamos a ver por qué es importante. Bien, yo he comentado y nos hemos derivado por esto, nos deriva al porqué desde la fundación, ¿vale? Es decir, creo que es donde están la metodología, la forma para poder abordar esto. También el segundo principal tema, ya más desde mi propia perspectiva, es porque ¿qué es en estos momentos el problema real de la atención sanitaria? Entonces, ¿me vas a permitir...? Sí, o sea, quiero decir, aquí, como por la propia estructura de esta conversación y por tu vínculo a la situación española, seguramente lo que habría que preguntarte es, o podrías exponer, cómo se organiza la atención en España de la salud mental. ¿Cómo opera esto ahora? ¿Cómo opera ahora? ¿Cómo ha ido evolucionando? Bueno, pero yo antes de entrar en la evolución, si me lo permites, quiero hacer... ¿O cómo está organizada? Si me permites ordenarlo un poco, perfecto, porque como hemos hablado de distintas cosas, yo voy a hacer un corte en ese año, digamos en el 84, o sea, cuando hemos cortado anteriormente, cuando yo llego a Miraflores y yo empiezo el trabajo oficialmente el 1 de enero del 84. Entonces, si me lo permites o te parece oportuno, quiero decir, voy a hacer una súper selección, porque entiendo que en otros momentos lo vamos a extender, sobre qué había pasado en 3 niveles. O sea, hechos claves que estaban afectando el entorno global en la salud mental, pero muy generales, ¿vale? En primer lugar, permitirme una cronología de hechos claves. En el año 46 es cuando la Organización Mundial de la Salud, estábamos hablando de esto, define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solo ausencia de enfermedad. Esto no voy a entrar, pero las implicaciones son totales. Ya no hablamos de el sistema nacional no es sanitario, es sistema nacional de la salud mental, no es la enfermedad mental, pasa a ser salud mental y todas las connotaciones que eso lleva. Pero no olvidemos la definición base desde las cuales se va a producir todo el desarrollo siguiente. Que es la que hace la OMS en el 44. El 46. 46, recién terminada la Guerra Mundial. Sí, y ya entramos. En el año 52, porque aquí voy a mezclar temas, se introduce la clorpromacina. O sea, fijaros que en paralelo a todo esto, la historia pasa, pero la industria farmacéutica está produciendo. Que es, por tanto, el primer antipsicótico que es eficaz, y esto es la inauguración de la psicofarmacología moderna. No voy a entrar en más detalles ahí. Ojo, que se presenta como medicina, no como droga. No como droga, como medicina. La clorpromacina, o sea, la primera medicina antipsicótico que tiene un impacto y que, a ver, en el momento que desde el mundo ya de la farmacología se produce una droga que tiene un impacto, inmediatamente eso va a tener un impacto en las opciones terapéuticas. Sí, pero que aquí acabas de decir que se produce una droga, pero... No, una droga médica, un fármaco. Pero vamos a recordar la distinción que hace Bueno entre droga, medicamento y alimento, ¿eh? Que esa la utiliza... Llamémoslo medicamento. No, claro, que se presenta como medicamento, sí. Aunque en genérico. Es decir, que... Pero que esa distinción la introdujo Bueno precisamente en... Muy bien, en los años 80, debe ser, o 90, precisamente
invitado por el hospital, por médicos, tratando precisamente de la salud y de la... De clarificar además todo esto. De la medicina. Entonces, claro, ahí la distinción era precisamente claro, porque todo, las cosas clásicas, todo es veneno en función de la dosis, ¿no? Sí. O deja de serlo. Alquimia pura. Claro, pero claro, en el contexto en el que Bueno habla de este asunto, sí, le dicen que habla de este asunto, que tiene que ver también con las drogas. Sí, te entiendo perfectamente. Médica, Y entonces ahí de lo que se trata, y ahí lo que distingue lo que es un alimento, lo que es un medicamento y una droga, en el sentido negativo. O sea, y el medicamento se define como lo que sirve para curar la enfermedad o llevar a la salud, y la droga es perjudicial para la salud. Literal, sí. Y luego el alimento es para el mantenimiento. Con muchas cosas, porque yo recuerdo ahora que en aquella época había mucha gente del mundo de la psiquiatría y el psicoanálisis yéndose a México a hacer estas con los grupos del CIPOD y todas estas cosas que había para ver un poco el efecto de las drogas a nivel cerebral, etcétera. Eso ahora me lo estabas comentando y me está viniendo a la cabeza muchas historias de ese tipo, de psiquiatras probando todo tipo. Sí. Claro, bueno, psiquiatras sí. Con unos grados de espiritualismo y de, inmensos, y de delirio absoluto, y incluso hasta de escepticismo, queriendo encontrar usos arcaicos soluciones a esto, es decir, cómo se manejaban o cómo se producían esos estados, ¿no? Yo tengo algún paciente, pero bueno, pero que seguramente todo eso entraba dentro de eso lo que estaba, antes mencionaba, pero que puestos a situarlo, todos esos hechos y literatura y apologías entraba dentro de la voluntad de control social por la vía del atontamiento sistemático con las drogas. Muy interesante. ¿Quién apoyaba esas cosas? Ahí te has arriesgado tú. No, pero total, absolutamente, vamos, es que... Ahí te has arriesgado tú. Ingenuidades las mínimas, es decir, vamos a ver, cuando los ingleses a los chinos les inducen a tomar opio es porque sean felices, ¿no? O por su salud. A ver. Es que todos estos temas dan para mucho, Gustavo. Bueno, vamos... Pero es todo lo mismo, absolutamente ligados, y de hecho en la cronología que el otro día estábamos también revisando, donde metemos muchos factores en el mismo sitio para ver cómo se van relacionando, es impresionante, y es impresionante el impacto de todos esos movimientos en ese campo tan enorme, en el campo de lo que es la enfermedad y la práctica médica en su momento, en el campo de lo que es la salud pública, como decíamos antes, que fluye de un lado para otro, y se abren ya las puertas del abismo, digo el abismo por las implicaciones que tiene con la definición ya del 46. Claro. Esto ya sencillamente, ya todos no somos nadie de la enfermedad, somos todos de ese ámbito. Pero que es una definición de la OMS que está vinculada a la ONU, entonces, y que ahí ya empiezan, pues, bueno, y que es anterior a la Declaración de los Derechos Humanos, del 46, la Declaración del 48, claro. Así es. Pero claro que también hacen una definición de un hombre tan abstracto que no existe, o sea, que, fíjate, que no tiene ni raza, ni color, ni religión, ni nada. Entonces son pues ajustes ideológicos absolutamente insuficientes, ad hoc, que sirven para salvar el asunto, ojo, y en unos años en los cuales se está saliendo de la Segunda Guerra Mundial, pero todavía no se han iniciado los procesos de descolonización. Quieto parado, que esto lo tenemos que abordar luego, pero es que es así. Es así. Y que cuando se está hablando ahí de salud y tal, estos buenos señores de la OMS, ahí sí que es paternalismo elitista, que de hecho están ignorando absolutamente a buena parte de la humanidad, están mirando para sí mismos. Por eso luego se reúnen los africanos y asiáticos para compensar eso un poco. Por eso ya lo veremos, ¿no? Ya lo veremos si es de interés, pero lo veremos. Por cierto, que como habíamos cortado en lo que es la parte de la biografía, yo ya estoy en Inglaterra, pero había algo que ahora me ha venido a la memoria, que no he comentado, que es cuando estando en la Escuela de Londres haciendo el máster, vino John Ashbal. Y John Ashbal en ese momento estaba director general de la Organización Mundial de la Salud, creo que de la Europea, y ya estaba planteando el tema de salud para todos en el año 2000.
Y yo recuerdo, y creo que te lo comentaba el otro día, que yo le pregunté cuando vi el planteamiento, digo, ¿pero esto qué significa? ¿Que desde los ministerios de Sanidad vamos a controlar toda la política económica? Porque esto venía basado también en una experiencia que te comenté que había venido en Suecia, donde en los distintos ministerios, en función de una serie de criterios de salud, pues tenían mediatizadas sus políticas en función de aquellas cosas que serían buenas o no para la salud. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, tenemos a Kennedy entrando a saco en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues por los problemas que se están derivando de la alimentación de la población. Esto es una esta colateral. Pero era decir, bueno, entonces se va a marcar desde, yo me imaginaba a nivel operativo, un Ministerio de Sanidad diciéndole a los distintos consejeros y ministros que, oye, cuidado que las carreteras, porque la mortalidad fundamental son los accidentes, cuidado que no sé qué. Claro, eso ya era la salud pública, digamos, envolviendo todas las decisiones que son de carácter sensu estricto político y, por tanto, centralizando todo el proceso de reivindicación nos caía a la parte sanitaria, que por eso a mí cuando hablo muchas veces me gusta decir, mire, el mundo de la salud hay mucha gente que interviene, muchísima. En el mundo, la parte que el sector sanitario tiene que cubrir es justamente cuando una persona percibe una situación de dolor, desconfort y acude buscando un diagnóstico, un tratamiento y una prevención que dentro del marco de lo que es la práctica médica tiene prevención primaria, secundaria, terciaria, que haces a distintos niveles de educación al paciente, etc. Pero el hecho contundente, el elemento diferencial, el elemento por el que a nosotros, los profesionales, se puede juzgar o tienen que rendir cuentas, es, llegado a esta persona, a ese entorno, ¿qué ha hecho usted para definir lo mejor que pueda un diagnóstico, definir de la manera más coherente en función de su hipótesis diagnóstica un tratamiento, pidiendo una serie de pruebas y cómo esto tiene un impacto en ese proceso que ese paciente venía a tener? Para acotar un poco esto. ¿Volvemos a la cronología? Por ello. Bueno, habíamos dicho que en el 52 se introduce la clorpromacina. En el año 60 ya empiezan, y tendremos ocasión de ver más tarde, los enfoques que eran comunitarios y críticos al modelo manicomial, que vienen de antes, pero en ese momento es cuando en Italia, Basaglia, empieza ya toda la trayectoria reformista. Es decir, en Italia se produce, y no es casual que se produzca en Italia, un movimiento, también se estaba dando en Inglaterra, en Francia un poco menos, pero en Italia se da de una manera enormemente potente. ¿Por qué? Porque en ese momento además el Partido Comunista Italiano tenía una influencia política muy importante, muchos de los municipios, ayuntamientos estaban gobernados por el Partido Comunista Italiano y en un momento hay un gobierno de coalición entre el Partido Comunista Italiano y el Partido Socialista. Y eso es lo que lleva luego a la ley, etcétera, que ya tendremos ocasión de ver. Pero sí es interesante en esta mini cronología hasta los años 80 de qué estaba pasando. Luego ya el movimiento de la antipsiquiatría empieza a moverse. Fíjate que en el 61 Basaglia mismo ya inicia la reforma en el Hospital Psiquiátrico de Trieste y Foucault publica La historia de la locura, porque esta es ya, digamos, las fuentes que vamos a empezar a tener, lo que leíamos todos en la época, porque tal y como hemos intentado, si seguimos en nuestras conversaciones, abordar los conceptos, hemos intentado abordar, por un lado, el concepto salud, el concepto mental, y el de salud mental lo hemos dejado en sí mismo como un rótulo. ¿Por qué? Porque sobre ese concepto ya es que opina todo el mundo, es decir, todas las áreas de conocimiento, filósofos, antropólogos, psicólogos, sociólogos, médicos, es decir, se produce una eclosión brutal de muchísimas áreas que es perfectamente a su vez coherente con todos los acontecimientos políticos que fueron cursando desde finales del siglo XIX y todo el siglo XX. Entonces ahí vemos una articulación perfecta de cómo van influyendo en cada uno de los segmentos del conocimiento, llámalo como quieras, a nivel universitario, y cómo se van proyectando. Por tanto, en ese momento, en el 61, no solamente tenemos a Basaglia en su Hospital de Trieste, sino también tenemos la publicación de Foucault de Historia de la locura, que ha tenido unos impactos brutales. En el 71, en España, algo realmente importante y afectivo, que es la fundación de la Coordinadora Psiquiátrica.
de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que se forma en Málaga, y es cuando se inicia ya todos los procesos de movilización antipsiquiátrico, de los cuales tendremos ocasión de hablar en su momento. Pero todo eso, si te das cuenta, son los años que yo he relatado antes, donde estoy en la universidad, etc. En el 78 ya tenemos la Constitución española. ¿Y por qué lo menciono? Porque ahí se reconoce el derecho a la protección de la salud. Ahí hay un matiz, es a proteger la salud definida en los términos que estábamos definidas, y en Italia, en el mismo 78, se aprueba la famosa Ley 180, que ordena ya el cierre de los manicomios. O sea, en el año 78, en Italia, ya estaban, perdón, no sé yo, Inglaterra, en Italia ya estaba Basaglia, ya estaba todo el cierre con una ley, la ley 180, que promueve Basaglia y otra serie de gente. En el año 84, y aquí me voy a parar, es cuando ya empieza la reforma. Ya llevábamos reformas en hospitales, ya habían pasado, como tendremos ocasión de comentar en su momento, ya habían pasado los acontecimientos de Asturias, del Hospital de Asturias, etc. Entonces, yo he comentado rápidamente, y esto no todo el mundo lo tendrá como interés, pero yo sí creo que es importante, la introducción de los medicamentos, y utilizando el término de medicamento salud mental. Yo he mencionado el de la clorpromacina, pero antes de eso, en el año 49, ya se estaba viendo, se había descubierto por John Cade el efecto estabilizador del litio. Y durante mucho tiempo, para el trastorno bipolar, el litio ha sido, no para muchas personas que tal, esto no tiene más relevancia concreta. Para los que han tenido pacientes con procesos mentales, sí, porque saben lo que es el haberles sido tratados con litio y tal, pero lo que yo quiero poner el énfasis es ver cómo en todo ese contexto donde hay debates, donde hay tal, va habiendo opciones terapéuticas en el ámbito de los medicamentos que van permitiendo y abriendo las puertas a otro tipo de tratamientos que permiten el tratamiento de estos pacientes fuera de las instituciones psiquiátricas. Esta es la parte que creo que puede tener un interés, pues, para las personas que les interese este campo. Había comentado antes, el 52, la clorpromacina. En el 57, los primeros antidepresivos. Y aquí son los tricíclicos, las IMAOs, que ya entran. Y claro, cuando yo digo medicamentos antidepresivos, si yo lo miro desde la perspectiva del presente en marcha, donde la gente ya no mencionamos estoy triste, sino es que estoy deprimido, no hace falta decir el proceso que se ha desarrollado en el camino en el consumo de estos fármacos, ¿vale? Por eso quiero decir, cuando salen para lo que salen, y luego en ese proceso de medicalización sistemática del que venimos hablando, ya el uso y abuso pues es algo de lo que también comentaremos, ¿no? Luego hay un tema clave en el año 80, y es cuando empieza aparece la fluoxetina, que es el Prozac. Y el Prozac trata la depresión, y a partir de ese momento me voy a parar aquí porque no hace falta decir lo que fue el Prozac. Tenemos libros con ese título, ¿no? La felicidad del Prozac, etc. Esto transforma completamente lo que va a ser posteriormente, en lo que es opinión de muchos, un sobreabuso de los fármacos, de este tipo de fármacos, de una manera espectacular, un proceso de medicalización de lo que son o serían categorizados de procesos completamente normales del vivir. Estar triste, estar alegre, tener sufrimiento por la muerte de alguien, todo estos eran procesos de la vida. Y de repente esos procesos de la vida encuentran la ayuda de una serie de fármacos que tampoco tienes por qué tenerlos para ser bioquímicamente feliz. ¿Me explico? Esto, para seguir viviendo. Para seguir viviendo me apoyo en esto. Bueno, en esto me cambio. ¿Qué ocurre desde el ámbito de lo que llamaríamos las psicoterapias? Es decir, hemos visto en este momento, hasta hemos puesto un corte en el año 83-84, pero en paralelo, en el ámbito de la psicología y de la psicoterapia, está habiendo unos cambios enormes. Es decir, desde Mesmer, con el tema del magnetismo y todo lo que eso trajo consigo, Charcot en Francia, el psicoanálisis con Freud. Bueno, pues vamos un poco a ver
esa dimensión de la parte que es psicología, no, es psiquiatría, eran psiquiatras, pero se empieza a desarrollar el ámbito también de la psicología como conocimiento de eso que llamamos psiquis, que es lo que es. En el año 1900, Freud ya desarrolla el psicoanálisis y por primera vez empieza a hacer una estructuración de lo que llamaríamos después psicoterapia. Perdón, lo voy diciendo como claves, no voy a entrar en esto. En 1940 ya surge la terapia conductual y eso se basa ya en un principio de condicionamiento. Y ahí tenemos a Watson, a Skinner, etc. En los años 50 tenemos la terapia humanista, que se centra en la persona, y ahí tenemos a Carl Rogers y a otra gente. En los años 60 es el inicio de la terapia sistémica y familiar. Fíjate cómo va evolucionando. En el año 67 Ellis y Beck desarrolla las terapias cognitivas y ya en los años 90 las contextuales, que yo ahí ni las menciono porque, como he dicho antes, no vamos a entrar en esto, pero simplemente para que veamos un marco, bueno, perdón la simpleza y la vulgaridad, ¿no? Es un marco que tendremos ocasión o no de entrar en él, pero quiero que veamos cómo se van moviendo las cosas. Y si te parece, entrando ya en la pregunta que hemos hecho, de por qué puede ser relevante la salud mental. Relevante desde el punto de vista de la escuela, pero ¿por qué relevante? Y yo aquí quiero que aportemos datos. El analizar. Sí, analicemos qué está pasando aquí y ahora. Y para ello voy a coger el último informe del Ministerio de Sanidad. O sea, la situación actual en actual, España. ¿Qué está pasando a nivel de una serie de datos que pueden ser relevantes o no a la audiencia, pero creo que son necesarios, porque son puntos de, bueno, ya se han hecho reformas, ha ocurrido todo lo que ha ocurrido, lo hemos vivido de una manera u otra, ha habido aciertos, ha habido desaciertos, pero aquí y ahora tenemos una situación, que es lo que nos tiene que llevar desde este presente, decir, bueno, esto es lo que hay, por qué viene esto y dónde puede ir esto. Los datos están del informe sobre salud que hace el Ministerio de Sanidad cada X tiempo, y lo publica en el 24, en el año pasado, pero se basa en datos del 2022 y del 2023. Después de la pandemia. Efectivamente. Esto es relevante, sobre todo los datos del 2022. Y en esto tengo que decir que, en honor al grupo de personas que bien conozco del Ministerio de Sanidad, Mercedes Alfaro concretamente, responsables de los sistemas de información, que con independencia de que ellos no pueden manejar la calidad de los datos primarios, lo que sí que es verdad es que los datos y la estructuración de la información que con los datos que recibe el Ministerio ellos producen verdaderamente son excelentes. Es decir, que cualquier persona que tenga curiosidad, indudablemente son documentos para ir. Entonces, ¿me permites? De nuevo las gafas y tal. Vamos a ver rápidamente si puedo ser sintética. Se detecta el 34,3% de la población padece algún tipo de trastorno mental o del comportamiento. Entendido lo que ahora entendemos por algún tipo. La prevalencia son los casos, cuando tú haces un corte, son los casos que ya llevan, que ya están ahí, y la incidencia son los casos nuevos, ¿vale? La prevalencia es de 331 casos por 1.000 habitantes. Y esto ha subido un 33% con respecto al 2016. Dato. La tendencia en las patologías en el periodo del 2016 al 2022 es que ha aumentado un 72% los casos de ansiedad, un 65% insomnio y un 22% depresión. Tú fíjate las categorías: ansiedad, depresión, insomnio. No es que se nos hayan explotado los psicóticos, ¿me explico? Vamos a ver qué pasa en los adolescentes y en la infancia. En los adolescentes se considera adolescente hasta los 25 años. Ha aumentado el 102% la ansiedad, el 100% los problemas de aprendizaje y el 50% los llamados problemas hipercinéticos. ¿Vale? Periodo 2016 al 2022. ¿Vale? La prevalencia que existe de este tipo de patologías, o sea, datos, entre los hombres es del 73,9%, entre las mujeres del 137,7%, o sea, en total 106,5%. ¿Vale?
Vamos a ver qué pasa con el suicidio. Yo con el suicidio quiero hacer es un pequeño comentario que no tiene mayor relevancia para mí, sí, es decir, démonos cuenta que cuando tú en una sociedad tienes muchas personas que se suicidan, de alguna manera nos hace una reflexión indirecta de qué está pasando con el conjunto de ese sistema social. ¿Me explico? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué sube este indicador? Lo cual explica, el otro día lo hablaba con un psiquiatra en activo para poder hacer una constatación de lo que uno intuye o ve desde lo que ha sido la parte de gestión y demás, con el enorme interés que hay por poner foco en el suicidio, controlar el suicidio. Es decir, esto empezó, había gente en el Partaulí y demás que empezaron con el tema del seguimiento en los adolescentes y luego eso ha seguido y ahora tienes mucho foco más que la ansiedad, más que los trastornos de conducta, más que tal, el suicidio. Y una opinión que puedo estar equivocada, pero creo que tiene mucha relación con lo que significa el suicidio como prueba de concepto del nivel de equilibrio de una sociedad, del nivel de equilibrio, equilibrio no se me ocurre, de ósmosis que tiene una sociedad, es decir, por qué la gente se quiere quitar la vida o por qué en los adolescentes esto va increciendo. Durkheim, cuando escribió El suicidio... El primer estudio fue sobre el suicidio. Ahí, hace 125 años, ahí lo que se sabía era que era un asunto que no se debía... ¿Entrar? Popularizar, no, entrar sí, conocerlo sí, pero no difundirlo, no hablar de ello. Efectivamente. Y la tradición dice que siempre, en residencias de ancianos donde hay abundantes suicidios, se solía ocultar porque por la conducta imitativa. Es epidémico el suicidio y imitativo, etcétera. Los datos son... Y entonces probablemente... Aquí ya si se está venga a hablar es porque se está queriendo inducir en buena medida o no, para decir que con esta eugenesia Gustavo, que se quiere, este segmento de la conversación te lo dejo, tú sacas conclusiones, yo me limito a darte datos. A ver. Vamos a ver, ¿qué pasa con la infancia adolescente? Seguimos con datos del 2016 al 2022. Según el informe, ha aumentado un 102% los casos de ansiedad, un 100% los problemas de aprendizaje y un 50%... disculparme sí, que me he ido, suicidio, perdón. En el año 2021 tuvimos 4.000, los datos del 2021 era una tasa bruta de 8,8 por 100.000 habitantes y había suicidio entre hombres, del total de suicidios del 2021, que fueron 4.228, 3.126 eran de hombres, 1.102 de mujeres. Esto también es un dato que a mí me pareció enormemente interesante. ¿Por qué? Porque si bien vemos que la mujer consume y declara mucha patología durante su vida, en unas determinadas edades, etcétera, sin embargo los hombres mucho menos, pero se suicidan comparativamente muchos más. Esto es importante. Y antes, cuando estábamos hablando de la gente joven, sí quiero volver a recalcar en los temas que habíamos hablado del qué patologías son dominantes, que no era el suicidio como tal, teníamos que la infancia era el 102% de incremento en la ansiedad, el 100% en problemas de aprendizaje y el 50% hipercinéticos, que lo había comentado. Esto significa que vamos teniendo en la población personas de alto riesgo que muy tempranamente conectan ya por supuestos problemas de salud mental. Con lo cual hay una etiqueta que en la parte escolar es enormemente importante, porque cuando tú tienes un alumno que se sale de la media en el comportamiento en una clase, si tú inmediatamente le pones una etiqueta o le dices vete al psicólogo, inmediatamente la orientación del por qué ese alumno está así le cae al alumno y a su entorno y a su problema, no le cae a los padres ni le cae al sistema educativo cómo maneja o deja de manejar esos casos. No es totalmente frecuente que las asociaciones de padres, cuando piden financiación de la administración pública, de lo que quieren contratar es psicólogos.
que ya hablaremos en algún momento de esta contratación de psicólogos. Es decir, esto es un tema en sí mismo interesante. ¿Por qué? Porque es una plantilla que entra tarde en el Sistema Nacional de Salud, cuando salen los PIR, cuando sale la especialidad de psicología, y claro, ¿qué ocurre? Que durante mucho tiempo, y ahora en la actualidad, los psicólogos en un momento eran los test de inteligencia, después los test para la entrada en una empresa, o sea, se ha vivido de lo que es el marco de la práctica privada de todas estas cosas, con lo cual en estos momentos unas fuentes importantísimas de ingreso tienen que ver con todos estos fenómenos que estamos comentando y que se va pidiendo pues que el niño tenga un psicólogo. Bueno, he visto casos de un niño de 2 y 3 años, o sea, cosas que dices, pero espérate un momento, esto es una absoluta locura. Vamos rápidamente sobre estos datos. En Argentina sería un psicoanalista. Bueno, lo que pasa es que al niño con el psicoanálisis no lo tendríamos todavía muy claros. Vamos a ver, fijaros, en el año 2022 hubo 5,5 millones de consultas por temas vinculados en general a la salud mental. Vamos a ver qué aumento ha habido desde el 2019 con antidepresivos y con hipnóticos y sedantes. Los antidepresivos han ido creciendo un 18,1%, los hipnóticos sedantes el 6,9%. En atención primaria, porque claro, cuando estamos hablando de esto se dice, bueno, pero la puerta de entrada al sistema es la atención primaria, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Ahora entramos a qué está pasando con los servicios, que tú me preguntabas antes, ¿cómo están? ¿Esos datos de medicamentos es por recetados o por producción? Prescripción. Por prescripción. Por datos de prescripción son datos médica. De prescripción, no todos los datos no de son... consumo, digamos. No, son de prescripción, o sea, esto es así. Bien, no hace falta deciros que los datos económicos con el tema del sistema sanitario y tal también van increciendo de una manera espectacular. La mayor parte de estas prescripciones están financiadas públicamente. Esto es así, claro que sí. Pero fijaros que cuando se analiza lo que has preguntado antes de cómo está articulado el sistema, ¿no? Cuáles son los dispositivos que hay, siempre se considera una parte que es la atención primaria, ¿no? La puerta de entrada al sistema es la atención primaria. Claro, aquí hay una diferencia. Cuando en el Reino Unido el General Practitioner cubría, aparte de los conocimientos globales que tenía que tener, porque un punto clave que no he mencionado en por qué se sitúa la atención primaria, el médico general, en la gama alta de las profesiones elegidas después de las transformaciones en los currículums y demás, es porque es la primera especialidad médica que introduce la recertificación de conocimientos cada 3 años. La primera. Y esto cambia totalmente el escenario. A todos los médicos. No, a los médicos fueron voluntariamente, el Colegio de General Practitioners pone voluntariamente la recertificación. ¿Qué es lo que ocurre? Como la provisión de los servicios, los centros de atención primaria, estaban gestionados no por el National Health Service, sino por los colectivos profesionales, o sea, mantenían una independencia y eran contratados, cuando cada uno de esos centros de salud contrataba a nuevos médicos, empieza a solicitar y a elegir los médicos que estaban suscritos a la recertificación. Claro, esto fue la mano mágica para transformar lo que era el nivel de aseguramiento de calidad de los profesionales en atención primaria. No solo es una especialidad que la has incorporado desde primeros de carrera, la empiezan a elegir los listos de la clase, sino que en paralelo se introduce el proceso de recertificación médico que no estaba en otras especialidades, con lo cual pasa a ser una especialidad compleja en la que hay que estudiar, en la que hay que actualizar el conocimiento. Entonces, en ese contexto, el acceso a los médicos de atención primaria, ¿qué cartera de servicios, permítame este término, qué ofrecía un médico de atención primaria? ¿Qué estaba en su currículum? Hay un core, hay un grupo central de conocimiento, pero luego podía darse el caso de que tuvieses, por supuesto, médicos GPs que tenían una especial formación en salud mental o la tenían en otras áreas, en endocrino, en tal, con lo cual en esos campos podía cubrir mucho más de la expectativa con un determinado. Bueno, todo eso se tenía que certificar. Es decir, si el médico de atención primaria atendía de una manera más profunda, lo hacía
En psiquiatría, por ejemplo, lo hacía porque tenía la formación avalada sobre eso y además en coordinación con los psiquiatras con los cuales luego él referiría o no un paciente. Esto es algo importantísimo, importantísimo en lo que es la formación médica, la formación continuada a través del tiempo y la relevancia de la recertificación en el conocimiento médico, que ha tenido una transformación completamente espectacular. ¿Qué significa eso en atención primaria? Que la atención primaria tiene un criterio y es que es el acceso primario, no puede haber tiempos de espera o tienen que ser absolutamente mínimos. En estos datos, ¿qué nos dice? Que el 69,8% de la población espera más de un día, pero el tiempo medio son de 9,12 días en el 2023 y en el 2022 fue de 8,8. Es decir, que los tiempos de espera para acudir a tu médico de familia se han ido extendiendo progresivamente, de una manera espectacular. ¿Y eso qué ocurre? Eso lo que se traduce es que a la presión que ya había en atención primaria, al aumento de las visitas, la gente va a ir a la primaria, pero como va a tener una lista de espera, va a seguir haciendo lo que ha hecho tradicionalmente, que es ir a los servicios de urgencia. Esos cambios se deben probablemente al aumento de población, en buena medida por la inmigración, bueno, se debe, el aumento de se los debe, médicos, no, fundamentalmente aquí es decir, el incremento que ha habido en España bueno, es que hay algo que no hemos mencionado y no hemos mencionado en el curso de la conversación porque son tantos los ejes. Hay un tema capital. Yo te dije que cuando estaba en Inglaterra su tema central era el envejecimiento de la población y por tanto la cronicidad. Cuando yo llego a Miraflores y veo las pirámides poblacionales, España era considerada un país subdesarrollado. ¿Por qué? Porque tenía lo que decíamos entonces la pirámide invertida. O sea, teníamos muchísima gente que había nacido y entonces todas las políticas eran justamente a disminuir y que la pirámide se europeizase en ese sentido. Mira dónde estamos ahora, es que cuando nos ponemos a hacer las cosas, la verdad es que la invertida es ahora. Claro, o sea, ahora es la que tenemos verdaderamente desbocada. ¿Eso qué significa? Significa que con una pirámide de población envejecida, donde mueren más personas que nacen, que es el criterio cuando se produce el envejecimiento, lo que te va transformando completamente es el tipo de demanda sobre los recursos sanitarios. La cronicidad implica... Es interesante porque la cronicidad implica del sistema sanitario muchos de los componentes que te he mencionado antes, implica la salud mental porque es transversal. Es decir, la cronicidad obliga, para ser eficiente el sistema, a una coordinación espectacular entre los distintos agentes sanitarios y entre las distintas organizaciones sanitarias. ¿Por qué? Porque son muchas patologías en procesos de deterioro gradual, que puede haber una patología dominante, ¿vale? Una persona que tenga un problema cardíaco. Y esa patología dominante, claro, si la tiene fuerte, seguramente el sistema está muy bien preparado para que el cardiólogo atienda esto. Pero en esa cronicidad vas teniendo un deterioro también sistémico de otro tipo de patologías, con lo cual te encuentras cronicidad, pluripatología, por propias del proceso de envejecimiento. ¿Qué exige? ¿Qué tipo de dispositivos exige sanitarios en general, una población para ser atendida en estos términos? Necesita una demanda de recursos profesionales verdaderamente brutal, porque eso necesita un tiempo de consulta, porque el tiempo que tú no tienes en la primera consulta, yo esto siempre lo hablo mucho con internistas, cuando dices, bueno, la primera consulta es que lleva mucho tiempo, digo, bueno, es que si la primera consulta no le dedicas el tiempo que haga falta, lo vas a pagar en consultas sucesivas una detrás de otra. Lo que pasa, claro. No, y sobre todo vas a resolver las situaciones, yo esto lo veía claramente en el Anglo, o sea, la primera visita en medicina interna no tenía límite de tiempo, era lo más ineficiente, o sea, costaba pero de esa primera visita salía una historia médica y un enfoque de qué pruebas hay que pedir, cuáles no, cómo argumentabas el por qué pedías una prueba o no, cómo constatabas la evidencia que te da la objetivización en una prueba con respecto a tu hipótesis diagnóstica, que transformaba los procesos de toma de decisión. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú empiezas a controlar desde la administración sanitaria los tiempos medios, el promedio no existe.
sea, no hay 50% hombre, 50% mujer. El promedio no es ni más ni menos, ya me meto en la gestión, es un referente. Pero es un referente que tienes que tener muchísimo cuidado, porque si tú vas a medir la estancia media en función de un promedio o en función de un acuerdo de determinados procesos puros, o sea, esta intervención lleva tanto tiempo, bueno, depende, porque si tiene una infección en el medio, si aparece otra patología, ¿me explico? Entonces, que no es cambiar un repuesto en un automóvil. Absolutamente. Ni siquiera en un automóvil lo tendrías, imagínate cuando estás operando con el cuerpo humano. O sea, no lo es. Y esto ha sido una confrontación sistemática entre los propios profesionales médicos y lo que es ya la administración, la admisión, los criterios. ¿Por qué? Porque los indicadores más fáciles de producir son los de rendimiento. Porque son de gestión, los inventas, no sé si me explico, media de estancia, tiempo de espera, que son absolutamente necesarios, pero son necesarios como un referente que en sí mismo no te sirve para tomar decisiones concretas en un hospital concreta, en una situación concreta, si no tienes la constatación sistemática con los profesionales que han aumentado ese tiempo de espera. Es decir, tú puedes tener un referente en una unidad de hospitalización, pero es un referente. O sea, no puede ser que el médico, un psiquiatra, por ejemplo, tú imagínate que te meten, otro día lo hablaba con estos psiquiatras, te meten una persona en una unidad de agudos de un hospital psiquiátrico, que tiene un tiempo medio de estancia de X semanas, y que más de eso no, y te empieza a presionar el gerente que tienes que dar de alta. Perdón, ¿tengo que dar de alta? ¿A dónde? ¿A qué dispositivo le doy de alta? Pero fíjate lo que es... A la familia, claro, pero, como debajo del puente. Claro, pero fíjate que es una, no sé si lo diré correctamente, pero es una atribución de la responsabilidad, es un desvío de responsabilidad. O sea, yo soy el gerente, yo tengo que rendir cuentas para las estadísticas nacionales con los tiempos medios de referencia, y te traslado a ti, jefe de servicio, de cualquier especialidad, la responsabilidad de por qué te desvías. Cuidado, porque esto también hace que cuando tú eres un médico con una plaza en un hospital y te la estás jugando con el psiquiatra de turno, indirectamente, cuando a ti te están presionando como mecanismo de evaluación sistemático, con todos los matices que queramos poner a esto, una presión sobre unas determinadas cifras, y en este caso da de alta a un paciente que le llevas 2 semanas o el tiempo que esté medido en una unidad de agudos, pero no tienes manera, no tienes un dispositivo disponible para sacar a ese paciente. Tú imagínate la presión, no es moral, la presión de responsabilidad que le cargas al médico. O sea, a mí esto siempre me ha parecido algo absolutamente intolerable. O sea, si tú eres administración sanitaria, si tu función tiene que ver con la gestión de esto, encárgate y déjate la vida en que existan esos dispositivos, que existan, pero tengan una lista de espera de 3 meses, ya me contarás tú a mí cómo sacas. Claro, te toca también que la mayor parte de pacientes en esas situaciones tienen un problema clínico, pero tienen un problema social. Claro. Con los servicios sociales hemos topado. Pero date cuenta que los servicios sociales, por ejemplo, en los países nórdicos, se desarrollaron todos prácticamente, Inglaterra también, antes de la revolución del petróleo, de los años 70. Con lo cual, la red de prestaciones sociales ya era comparativamente inmensa. En España esa transformación viene después de la crisis del petróleo, cuando ya entramos en ese posfranquismo, en todo lo que hemos comentado anteriormente. Claro, los recursos que había estaban centrados en el ámbito sanitario. Se montan los servicios sociales, pero desde quitemos presupuestos aquí para darlos aquí. Quitarlos en el ámbito sanitario era prácticamente imposible, con lo cual la dotación del Ministerio de Asuntos Sociales y todo eso era poquito a poco. Claro, ahí tenemos un conflicto no resuelto, mejor que entonces a nivel de las coordinaciones operativas y la variabilidad brutal que puede haber entre territorios, que puede ser enormes, porque cada comunidad tiene una historia, tiene el uso de unos recursos, en unos hay, en otros no hay, en unos hay para esto, en otros no hay. Entonces, este tipo de datos de qué es lo que está pasando, de por qué tenemos una presión asistencial impresionante que, traducida en un informe
que se ha hecho hace nada externamente, creo que ha sido la mutua madrileña la que lo ha financiado, sobre el que he leído, los datos que he leído vienen de la información oficial del Ministerio de Sanidad sobre la situación de la sanidad, y estos datos vienen de ese informe que era la situación de la salud mental en el año 2023, ¿vale? Es un informe externo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se dice? Dice, bueno, como han hecho la metodología, pero datos cuantitativos. Dice, el 22,8% de la población ha tenido una experiencia propia en salud mental. El 18,9% consume psicofármacos. El 26,2% está en tratamiento con un profesional de salud mental. El 74,7% considera que la salud mental de la sociedad ha empeorado. El 60,7% valora su salud mental como buena o muy buena, lo cual dices, bueno, esto ya sabes que estas cosas hay que analizarlas luego y ver cómo ha sido. Vale, dice, ¿qué factores están afectando a la salud mental? Bueno, las desigualdades socioeconómicas, género, edad, orientación social, influye la pandemia y la crisis económica que tuvieron un impacto indudablemente importante. ¿Qué está pasando en el sistema sanitario? Dice, primero, saturación y largas listas de espera en atención primaria y especializada, que es por lo que te he hecho estas reflexiones sobre la primaria. Un foco excesivo en la medicación frente a la terapia psicológica, perfectamente coherente con lo que veníamos diciendo. Es decir, si tú tienes un sistema donde han disminuido el número de profesionales, donde has diversificado en tantas comunidades autónomas, tantos centros a una profesión que además tienes una reducción en el número de profesionales, donde estás hablando de una atención comunitaria que implica descentralizada, con lo cual en determinados dispositivos asistenciales no es atractiva, porque quieres un médico como profesional se quiere desarrollar en un determinado entorno, en una determinada ciudad. Ahora, eso sí, ¿y cómo lo resuelven en otros países que tienen que cubrir distancias? Es muy sencillo, dando a esas personas un beneficio económico, un beneficio en vacaciones, un beneficio en formación. Pero la flexibilidad de nuestras políticas de gestión de recursos humanos, la política laboral no te lo permite. Por lo tanto, no pasaría nada y habría cantidad de médicos y profesionales sanitarios encantados de irte a la sierra de no sé dónde durante 3 meses, 4, si luego le das más meses de vacaciones o le estás pagando una cantidad mucho mayor. Así es como se ha resuelto en muchísimas partes del mundo, Australia, con eso y con mecanismos que ahora mismo son de digitalización de la asistencia, de cobertura, pero eso se ha hecho, no es nada nuevo bajo el sol. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un problema de recursos humanos de primera magnitud, pero un problema de recursos humanos que es interesante entender que en el Ministerio siempre ha existido una Dirección General de Recursos Médicos, o sea, de demografía profesional. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos teniendo un problema de anestesistas cuando yo ya, fíjate que te hablo ya del año 88, en el País Vasco como viceconsejera, teníamos que ir a Argentina a traer anestesistas? Era evidente que algo estaba pasando. Es decir, bueno, ¿qué pasa? Y eso va a más. Y ahora, eso va a más en todas las especialidades. En buena medida porque es decir, que la función del médico ha cambiado muchísimo, me he metido en una estructura más amplia, es decir, que se ha desincentivado lo que decíamos antes, o sea, que los mejores posicionados en el MIR que pueden escoger se van a dermatología. Completamente. Y se van a cirugía estética. ¿Por qué? Porque pues quieren montar su clínica, su clínica y ya está. ¿Por qué? Entonces, porque eso es una degeneración absoluta que determina que el sistema tiene que replantearse si es necesario estar financiando la formación de esos médicos durante tantos años, que cuesta tanto dinero, para que luego los mejores estudiantes quieran hacer esto. Es absurdo. Yo creo que aquí... O sea, es una disfunción absoluta. O sea, es que fíjate que ese problema lo encaramos cuando la reforma Abril y tal, que ya tendremos ocasión, porque son muchas variables entrando todas en el momento y no en esta conversación primera tenemos que saltar de una a otra, sí. No queda otra, pero yo te comentaba el estudio que tuve la ocasión de hacer, estando entonces ya en KPMG, ya hablaremos de esto, sobre la situación de la profesión médica en España. Y fue un estudio, estaríamos hablando, creo recordar que esto fue finales de los 90, más o menos,
Sí, creo que estaba en el Instituto de Empresas, sí, creo que fue finales de los 90 o en el año 2000, una cosa así. El estudio lo hicimos para la Asociación Médica Colegial a nivel nacional, hicimos un montón de grupos enfocados y teníamos fundamentalmente grupos pues, de personas que acababan de entrar a la Facultad de Medicina, o sea, primer año de carrera, último año de carrera, antes del MIR, después del MIR, menos de 10 años de vida profesional y más de 10 años. Y queríamos tener una serie de parámetros de qué es lo que estaba pasando en el curso profesional. Bueno, pues yo te comentaba que nos quedamos alucinados, de verdad, porque yo no me lo podía esperar, que un porcentaje altísimo de los alumnos que entraban a hacer medicina, entre sus deseos, estaba tener una plaza en la Seguridad Social. O sea, no decían ni Sistema Nacional de Salud, no sé si me explico, seguía siendo la Seguridad Social. Y una de las propuestas de mejora que había entre el colectivo que llevaba menos de 10 años es que se hiciesen jubilaciones anticipadas de los médicos mayores, o sea, más de esos años, porque ya no hacían guardias. O sea, que el valor en esa generación te lo daba el hacer guardias o no hacer guardias. Porque era el complemento económico. Porque era el complemento económico y además la necesidad con los recursos que había de poder cubrir el sistema, porque si no, no haces guardias, con lo cual les toca hacer más guardias al resto. Tiene una parte económica positiva, pero tiene un impacto. Tienen que trabajar. Sí. O sea, imagínate tú la situación en la que estamos. Entonces, ¿qué dificultades? Pues bueno, unas largas listas de espera, el foco excesivo que comentábamos que es perfectamente justificable, no digo justificable desde el punto de vista clínico, digo poco menos que inevitable, porque tienes unos minutos para estar con un profesional que tiene que hacer el análisis de la situación que tienes. Y visto desde el otro lado, cuando se producen fenómenos, cuando al paciente o al ciudadano dotado de tarjeta médica, sí, le convierten en cliente y en consumidor. Wow, esto es para un monográfico. Y entonces, cuando lo que sucedió cuando empezó la televisión matinal, hace 30 años, que se vaciaron los ambulatorios. No iba la gente a consulta porque se quedaban viendo la televisión matinal. Cuando ya la telebasura matinal ya aumentó, pues ya resultaba más entretenido ir a ejercer su derecho de consumidor. Dicho de otra manera, ¿no hay un exceso por parte también de los usuarios de presencia? Bueno, eso sin lugar a dudas, su ego, pero además tienes datos y anécdotas que conoce cualquiera que haya estado en un hospital. Es decir, tú en las urgencias, es un paradigma de esto. En las urgencias sabes perfectamente en qué horas va a venir y si hay un partido de fútbol o no hay un partido de fútbol, sabes que esto tiene una derivación inmediata. ¿Qué es lo que ocurre? Que hasta en un momento de nuestra historia, para poder acudir a un especialista, lo que necesitabas era un volante. La Seguridad Social te daban el volante para ir. ¿Qué ocurría? Que realmente la medicina supuestamente primaria, o sea, la atención que luego se llama atención primaria, era un papel de emisor de dos cosas. El volante para ir al especialista y la prescripción, la continuidad de prescripción, que eso lo viví, o sea, forma parte de mi historia como de la tuya como paciente. Claro, ¿qué es lo que ocurre? El tema de los volantes era una manera indudablemente de gestionar la demanda, pero además teníamos algo en España que no existía en otros sitios y que además a mí me costó muchísimo que lo entendiesen en Inglaterra. Cuando a los años después yo vuelvo, tenemos una reunión, yo estaba de viceconsejera, estamos hablando sobre estos temas, y es que teníamos la figura del ambulatorio en medio. Entonces, claro, en Inglaterra era enormemente difícil entender qué pintaba un especialista de verdad. O sea, si tú tienes un médico de atención primaria de verdad, otra cosa que debía de tener un médico de atención primaria, que no he mencionado porque son muchas cosas, en Inglaterra el médico de atención primaria tenía derecho a pedir para hacer su diagnóstico, pedir las pruebas complementarias y era libre de derivación. O sea, el médico podía derivarte a tal otro médico en otro sitio. Luego, ¿qué herramientas tiene un médico? Tu capacidad, conocimiento para hacer un diagnóstico, y esto tiene que ver con tu conocimiento y con tu acceso a una serie de pruebas complementarias, y tu capacidad de derivación, en la que hay una responsabilidad. O sea, yo te mando a fulanito de tal
porque tú tienes potencialmente un lupus, es el experto en esto. Luego mi conocimiento, o sea, tú depositas la confianza en mí o para que te resuelva o para que te derive a quien te tengo en tu criterio, o sea, es un depósito de confianza en tu criterio. Cuando tú veas la situación en España que se mantiene durante toda la reforma en atención primaria durante muchos años, el médico, como te he dicho antes, era una asignación puramente burocrática, tú no elegías, ya lo he comentado eso anteriormente, pero luego la derivación era a través de un volante. O sea, tenías que ir al médico de primaria para que te dé un volante. Claro, la fuga activa de cualquier persona que para leer un volante y luego que te den cita, una persona que está trabajando, que tiene una dolencia, dice, sí, tengo un dolor de espalda que aparentemente no es nada, pero yo no puedo conducir el camión. O sea, yo no me puedo ir de aquí a un viaje porque me duele la espalda. Claro, que hace inmediatamente se va a urgencias. Estoy hablando de un ejemplo tonto, pero o tengo una duda, no lo saben. Entonces, ahí ya el sistema tiene ya una perversión de la ciudadanía inducida por el funcionamiento del sistema. Es decir, cuando a mí me dicen hay que cambiar, eso es muy típico, hay que cambiar la cultura de la gente, hay que cambiar la cultura de los profesionales. Digo, vamos a ver, a mí esto me enferma. Digo, en mi opinión, en los términos que estamos utilizando el término de cultura, no, la cultura es de las instituciones. Es decir, cuando tú vas a trabajar a un hospital, como cuando vas a trabajar siempre pongo este ejemplo porque es muy fácil, a un hospital de lujo, al Hilton, y vas a trabajar o tal, esa organización, esa institución, esa marca tiene un manual de conducta para sus trabajadores. Da igual de dónde vengan, da igual lo que hagan en su casa, da igual que en su casa sean demonios, pero cuando entran aquí tienen que ser ángeles y tienen que saber cómo tratan, qué tipo de voz, qué tipo de limpieza, qué tipo de decisiones. Todo eso forma parte de la cultura que define los rasgos de esa institución. Por tanto, es la institución y sus directivos los que tienen que trabajar. ¿Me explico? Y es la selección en los recursos humanos la que tiene que fundamentar qué hay que hacer para trabajar en este hospital versus trabajar en este otro hospital. Claro, es muy cómodo el decir hay que cambiar en abstracto la cultura, por tanto nunca da tiempo a hacer nada, porque como el cambio cultural es ¿en qué dirección? Es tan abstracto, es tan inmenso. Y se traslada la responsabilidad al otro. Se traslada completamente. O sea, por ejemplo, en la vida moderna es que hay que digitalizar el sistema y hay que cambiar la cultura de la práctica profesional para que empiecen a utilizar los medios digitales, la inteligencia artificial y tal. Digo, no, perdón. La gente no está utilizando, no ha utilizado o ha tenido resistencia a la historia clínica electrónica y a usarla porque las soluciones que se estaban dando en software eran incompatibles con lo que es la propedéutica médica de pensamiento, porque los sistemas eran de una complejidad que para tomar una decisión tenía que hacer tantos clics, porque el sistema se podía caer en un momento determinado y te quedaba la consulta colgada con 40 personas esperando. Es decir, esa manera de que tú trasladas, de que bueno, ya estamos digitalizados, ya estamos la inteligencia, entonces que sea el colectivo cuya función fundamental es resolver el problema del paciente como sea, en papel, en lápiz, esa es su responsabilidad, esa es su rendición de cuentas. Tú le vas a dar herramientas que le van a facilitar, pero no me digas que se lo van a facilitar dentro de 20 años que a lo mejor tienen datos para. Dime qué hago ahora con una lista de espera de 3 pares de narices, ¿cómo resuelvo la atención al paciente? Entonces se habla del cambio de la cultura. A mí esto ya en sanidad, la gente me conoce, me pone enferma, porque es un trasvase de responsabilidad y en esto cuanto menos es una confluencia de responsabilidades. Pero si en un hospital, en una institución, la gente no lleva las batas limpias, la gente utiliza los zuecos de quirófano y se va a tomar un café con ellos, te hablo de lo que es el contacto, lo que tocas al paciente, es la institución, es el gerente, es el equipo directivo el que tiene que responder de esto. Y es la manera en la que tú recibes a la persona que entra a la institución. ¿Cómo la recibes?
¿Cómo le explicas lo que es la institución? ¿Cómo le explicas que eso se hizo en un tema de acogida porque se puso de moda y duró 2 telediarios? ¿Me entiendes? Aquí tienes la bata, aquí tienes no sé qué, y aquí... Me explico, cuando eso es la esencia en la que el sujeto sabe que entra en una institución que está trabajando con un material sensible, de alto riesgo, que es una cosa que también es admirable en el sistema. O sea, si tú vas a una central nuclear, donde es objetivo el riesgo, cada parte, cada tornillo, cada elemento tiene una estructura, tiene una evaluación sistemática. O sea, tú estás trabajando con un material sensible, que es un paciente. ¿Cómo se audita? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se define? Estos son los parámetros que sí que observas diferencias importantes cuando vas viendo la forma en que opera un sistema versus otro. Todos hablamos de lo mismo, la jerga es idéntica en el mundo, todos hablamos exactamente, humanizar, el paciente en el centro, pero el significado operativo y el cómo eso toca la realidad en cada momento, ves una variabilidad enorme, enorme. Las propias, sencillamente, las auditorías y evaluación de los profesionales. O sea, no tiene ni color, o sea, tienes evaluaciones por arriba, por abajo, a tales niveles, por ejemplo, que el Reino Unido hace nada ha sacado una nueva norma porque habían llegado a tal nivel. Tú sabes que las auditorías y los controles, el riesgo que tienen es que llegue un momento que se conviertan en burocracia. Es decir, hay un límite. Entonces, cuando entras en esto, que también entras muchas veces porque tienes equipos en paralelo cuya vida es generar esos indicadores y no se dan cuenta que el profesional que está trabajando, que está en este caso viendo pacientes, no puede dedicar más tiempo, las enfermeras, por ejemplo, a estar cubriendo los clics para que tú tengas los datos. Que haga la estadística. Exacto. Eso se llama ya cuando te has pasado y ya no es útil, sino has burocratizado el sistema. Bueno, pues ahora mismo en Inglaterra han hecho una revisión en todo el Reino Unido de esto porque el nivel de burocratización ya estaba haciendo que era imposible seguir con la práctica y con las auditorías, ¿no? Entonces, este es el proceso que tenemos cuando se meten en las estructuras operativas, en la educación, en cómo proyectas lo que estás enseñando a los niños en el aula y cómo toca a los niños en la sanidad al paciente. Todos estos conceptos, todos estos términos, humanizar, paciente en el centro, toda esta jerga que está hueca, que te la ponen una serie de parámetros que cuando miras digo, bueno, ¿y esto qué evalúa? ¿No? ¿Me entiendes? Y que luego toca al paciente, y vuelvo a tu primera reflexión, ¿por qué sobreusa el sistema? Lo sobreusa porque no le resuelven el problema. Es así de sencillo, nadie quiere ir al médico. O sea, la gente prefiere ver el fútbol, pero si estás chungo, si te duele algo, si no sabes lo que tienes, necesitas que alguien te lo diga, porque no te está molestando mucho ahora, pero mañana voy a ir a trabajar y no me puedo concentrar, o no me puedo sentar en el camión. ¿Podría esperar a mañana? Sí, podría esperar a mañana porque hoy no estoy conduciendo, pero sé que mañana voy a tener que parar 40 millones de veces porque no voy a soportar el dolor. Es decir, es este tipo de equilibrios que hay una sobreutilización, en mi opinión, porque no se resuelve el problema. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí y seguimos. Con Miraflores.